Hola amigos, buenas noches. Gracias por permitirme llegar a través de este medio a ustedes con este tema que fue anunciado por a manera de una reacción frente a la última declaración que hizo el nuevo Papa en el cierre de su presentación relacionado con la indulgencia plenaria, así llamada la indulgencia plenaria, y el perdón de los pecados. ¿Qué relevancia tiene esto, ¿no? para el mundo católico, ¿no? Y también, ¿qué relevancia tiene esto para el mundo cristiano en general, para el mundo protestante, ¿no? Y en general, para todas las personas que escucharon hablar acerca de esta indulgencia plenaria, ¿no? Antes de avanzar en la presentación, permíteme hacer una oración ahí donde estás para pedir la dirección, ¿sí? Querido Padre, Señor, permítenos que a la luz de tu palabra podamos entender un poquito acerca de lo que significa esta indulgencia plenaria y qué es lo que dice la Biblia, tu palabra, acerca del perdón de los pecados. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando nosotros vamos a investigar acerca de los orígenes de las indulgencias plenarias, en realidad no encontramos en la Biblia, que es el libro más antiguo, podemos decir así, que se hable acerca de dar indulgencia o absolución de pecados por parte de un líder, por parte de algún personaje X, ¿no? Si bien la Biblia habla de remisión de pecados, por supuesto, habla de perdón de pecados, desde que el pecado se introdujo en el mundo. Nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Y todas las consecuencias que el pecado trajo sobre la raza humana, ¿no? Pero la pregunta está allí, ¿no? La pregunta está allí. ¿Puede realmente un personaje como el Papa continuar diciendo que es posible para él absolver de pecados, perdonar los pecados? Porque una indulgencia plenaria, buscando la historia de las indulgencias plenarias en la historia, encontramos que según la tradición, ya desde los primeros siglos de la historia del cristianismo, empezaron a introducirse esta práctica de aligerar, aligerar las consecuencias que el pecado traía sobre el ser humano, otorgándole algunas penitencias que en este caso el pecador tenía que cumplir para poder ser absuelto del pecado. Y esto en realidad nos conecta con lo que encontramos nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando encontramos a algunos personajes tratando de encontrar el perdón de Dios a través de méritos humanos, a través de algunas obras humanas, obras meritorias. Sin embargo, cuando nosotros investigamos cómo es que el pecador es perdonado en la Biblia, cómo era perdonado el pecador en la Biblia, desde el libro de Génesis, cuando encontramos a Abraham en Génesis capítulo 12, ¿no? Capítulo 13 de Génesis y el capítulo 15, versículo 6, donde dice que Abraham creyó a Dios y le fueron perdonados sus pecados, increíblemente. Esto se llama justificación por la fe. Estoy leyendo Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice, y Abraham creyó a Dios, o sea, creyó en las promesas de Dios,
que Dios le había hecho, de que sería padre de multitudes de personas y que a través de Abraham todas las naciones serían bendecidas con la llegada de la simiente que sería Cristo. En esa fe, en esa fe sola, Abraham fue justificado, o sea, fue absuelto de pecado. ¿Qué significa justificado? O sea, declarado justo. ¿Por qué? Porque se le otorgó a Abraham, Dios le otorgó a Abraham su justicia. O sea, sus méritos, su perdón lo absolvió de pecado. Entonces vemos de que la doctrina de la justificación por la fe, la absolución del pecado, el perdón de los pecados solamente por la fe, está fundamentado en la palabra de Dios. Por eso que en el Nuevo Testamento, especialmente el apóstol Pablo, cuando habla acerca de la forma como los pecadores son perdonados, él continúa con la misma línea del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Ahí está Romanos 1:17. ¿De dónde está tomando Pablo el texto de Romanos 1:17 cuando dice el justo por la fe vivirá? Pablo está tomando de Habacuc capítulo 2 versículo 4, donde dice que el justo es perdonado por la fe, solamente por la fe. Y este es un principio, si tú nos estás siguiendo en los videos anteriores, hablamos del tercer principio para que nosotros podamos interpretar las escrituras, que tiene que ver con la sola fe, la sola fide. O sea, nosotros no solamente tenemos que aceptar la palabra de Dios por fe, sino que también somos justificados por la fe. ¿Qué tiene que ver entonces las obras con la justificación por la fe? Somos justificados por la fe, pero somos juzgados por toda obra buena o mala que nosotros hagamos en esta tierra. Nota dos cosas. Somos justificados solamente por la fe, pero somos juzgados por toda obra buena o mala que nosotros hacemos. Por supuesto que las obras son importantes, pero no como un medio para justificar al pecador. Las obras son importantes, ¿por qué? Porque declaran si tu fe es una fe verdadera o es simplemente presunción. Entonces, estamos viendo a la luz de la palabra de Dios que cuando se trataba de justificar al pecador, de perdonar al pecador, no era otro hombre el que absolvía del pecado a los pecadores. No encontramos, por ejemplo, si vamos a los apóstoles, a Pedro, si queremos mencionar ahí a Pedro, que es considerado como el primer papa en la iglesia, no encontramos que Pedro haya dicho a algún pecador, te perdono tus pecados, o que Pedro haya dado algún tipo de indulgencias, porque, repito, las indulgencias empezaron a ser otorgadas a las personas a fin de poder aliviar las consecuencias de los castigos que se les imponía. ¿Y de qué manera se trató de aliviar esas cargas? Imponiéndoles penitencias. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Por ejemplo, leo lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38. En su primer discurso, el apóstol Pedro, cuando él predica para su primer sermón, él hace una invitación y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu
Santo. O sea, Pedro está haciendo un llamado a la multitud para que vuelvan a Dios en arrepentimiento, para que confiesen sus pecados a Dios, para que Dios pueda perdonarlos. Noten, esto es un perdón declarativo, o sea, Pedro declara ante la multitud ahí en Hechos capítulo 2 que Dios podía perdonar cualquier pecado, ¿no? Por más lejos que haya ido el pecador, por más hondo que haya caído el pecador, todo pecado es perdonado a la luz de la palabra de Dios. El único pecado que no puede ser perdonado es el pecado contra el Espíritu Santo de Dios, del cual no vamos a hablar ahora. Y si queremos ir a otra declaración en estos pocos minutos, leo por ejemplo lo que Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, voy a leer el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el requisito para que yo pueda recibir el perdón de Dios? Es la confesión, es el arrepentimiento, como hemos leído antes, ¿no? En palabra del apóstol Pedro. Entonces, es Dios el que me absuelve de pecado, el que me justifica de mi pecado. ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Por qué no puede ser en este caso el Papa el que tenga que darme una indulgencia plenaria? ¿Por qué? Porque el pecado es en primer lugar una ofensa contra Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos pecando a los ojos de Dios. Y a quien ofendemos con nuestros pecados es a Dios. Por tanto, es a Dios a quien yo tengo que confesar mi pecado. Y no es que esto lo invente yo. Leo, por ejemplo, la confesión de David en el Salmo 51, que es uno de los salmos de arrepentimiento. David, noten lo que David dice en el versículo 4. Antes dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Noten, David reconoce que él ha pecado contra Dios y él se dirige a Dios en oración para pedir que Dios lo perdone. ¿Por qué? Porque David reconoce y dice aquí, contra ti solo he pecado. Entonces, yo no puedo decirle a nadie, mira, tus pecados te son perdonados, te absuelvo de pecado. Yo soy pastor, 45 años sirviendo en este ministerio, y yo no puedo decirle a nadie, mira, tus pecados te son perdonados. Lo que yo puedo hacer es una declaración ante todos los pecadores como yo y decirle, mira, ve al Señor, vuelve tu corazón a Dios en oración, confiésale tus pecados al Señor. Dios puede perdonar tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios es amplio en perdonar. Entonces, esta indulgencia plenaria que dio anteayer en su primer discurso el Papa Robert, no es otra cosa que una atribución que solo le pertenece a Dios. O sea, querer perdonar, dar una absolución de pecados a través de una indulgencia plenaria, es tomarse una atribución que solo le pertenece a Dios. Y esto
no es extraño, pues ya, ¿no? Porque esa fue una de las razones por las cuales Martín Lutero en 1517 protestó contra los abusos de las indulgencias que se practicaban nada menos que por un papa llamado León X. Estamos hablando 1517, la Reforma Protestante. ¿Qué hizo este Papa León X? El Papa León X vendía indulgencias a través de certificados para todo pecador que quisiera ser perdonado, incluyendo a sus difuntos que estuvieran muertos. Increíble, ¿verdad? Increíble, pero cierto. Ahí está la historia. Tú puedes entrar a las fuentes y vas a encontrar, vas a corroborar lo que estoy diciendo. Por eso que Martín Lutero, frente a los abusos, ¿y por qué se cobraban estas indulgencias por parte de León X? Para construir lo que hoy conocemos como el Templo de San Pedro, el Templo de San Pedro en el Vaticano. Y se cobraba cuantiosas sumas de dinero a través de la venta de indulgencias. ¿Cómo era esto? Por ejemplo, uno de los recolectores de indulgencias, John Texel, ahí en Nuremberg, ahí en Wittenberg, Alemania, iba por las calles con su cofre, ¿no? Y anunciaba el Santo Padre León X otorga indulgencias para todo pecador, ¿no? Y tan pronto tu ofrenda entra en el cofre, al sonido de la moneda, el alma de tu difunto sale del purgatorio y se va para el cielo. Miren, estoy relatando lo que la historia ha dejado registrado. Esto hacía Johann Texel en 1517. Lutero, en su misma jurisdicción, en este estado pontificio, porque Roma era propietario de muchos estados pontificios que administraba la Iglesia Católica. Lutero, un fraile católico, por eso es que protestó clavando las 95 tesis en el castillo de Wittenberg, allí. Y creo que tú no eres ignorante acerca de esto. Tú has leído, has conocido lo que ocurrió en la Reforma Protestante de 1517. Estos abusos que cometía la Iglesia Católica fueron lo que originó lo que se conoce como la Reforma Protestante de 1517. Por eso que hoy, ayer, mientras veíamos el anuncio del nuevo Papa y escuchábamos ahí sus primeras declaraciones y en el cierre de su eh, discurso, él dio indulgencia plenaria. ¿Qué significa eso? Perdón de los pecados para todo el mundo, para todos aquellos que hayan confesado sus pecados, y para que como resultado de ese perdón eh, tú tengas que lograr eh, participar de penitencias, de rezos, de obras de caridad. Esto se llama obras meritorias. Miren, o sea, una vez que tú recibes esta indulgencia plenaria, una vez que tú recibes el perdón de tus pecados, tú tienes que hacer penitencias, peregrinaje, ¿no? Tener que hacer algunas obras de caridad en favor de tu prójimo.
Uno podría decir, pero todas esas cosas son buenas. Sí, pero ¿dónde radica el problema? Ya lo estamos diciendo a la luz de la palabra de Dios. El problema radica en que el perdón de Dios no se puede lograr simplemente con una declaración de un personaje, como en este caso del Papa. El perdón de Dios implica, número uno, arrepentimiento. Número dos, confesión de pecados. Número tres, volverme a Dios de mis malos caminos, volverme a Dios para caminar en el camino que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, en el ejemplo de Jesucristo. Y ese arrepentimiento no es cualquier arrepentimiento. Leo lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Quién es el que te guía al arrepentimiento? No es una absolución plenaria, no es una indulgencia plenaria. El que te guía al arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios, a través de la benignidad, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la primera función del Espíritu Santo, según Juan capítulo 16, según Juan capítulo 14, perdón, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. O sea, la primera obra del Espíritu Santo es convencer el corazón de pecado. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, yo quiero decirte que esta atribución que se ha tomado el nuevo Papa, la Biblia le llama una blasfemia, así, es una blasfemia. ¿Qué significa una blasfemia? Tomarse una atribución que solo le pertenece a Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo probablemente para ti es duro, ¿no? Es duro tener que entender que lo que el Papa ha dicho, es una blasfemia porque se está atribuyendo una cualidad que solo le pertenece a Dios. ¿Y cuál es esa cualidad? La cualidad de perdonar pecado solo le pertenece a Dios. Entonces, hay varias declaraciones, voy a leer un par de ellas, por ejemplo aquí en Daniel capítulo 7, cuando habla del surgimiento de este poder después de la Roma imperial. Todos sabemos que después de la Roma imperial surge la Roma papal. Y aquí en Daniel 7:8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, cuernos en la profecía bíblica significa poderes, he aquí que un cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué cosas son estas? En el siguiente capítulo de Daniel, capítulo 8 de Daniel, dice que estas cosas que hablaría este poder serían precisamente blasfemias, o sea, atribuciones que solo le pertenecen a Dios. El atribuirse el poder de perdonar pecados es un atributo que solo le pertenece a Dios. Leo
Marcos capítulo 2 y el versículo 7, cuando Jesús sanó a aquel paralítico que fue introducido por descubriendo el techo de la casa, y lo bajaron ahí delante de Jesús. Y cuando estuvo delante de Jesús, dice Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales en sus corazones dijeron: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Miren, Jesús, y en esto coincidimos con el mundo católico. Jesús era Dios, encarnado en la naturaleza humana sin pecado. Jesús, siendo Dios, él tenía la atribución de perdonar pecados, pero los sacerdotes que estaban ahí dijeron que Jesús había blasfemado y dijeron algo que en el fondo era cierto: solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, no aceptaron que Jesús era Dios hecho hombre. Entonces Jesús tenía el mismo atributo que tiene el Padre. ¿Y cuál es el atributo que tiene el Padre y el Hijo? El atributo de perdonar pecados. Entonces, mis queridos amigos que nos conectamos en este en vivo, esto debe ser de reflexión para nosotros. ¿Qué significa entonces todo esto? Como conclusión quiero decir que Roma, la Iglesia Católica Romana, no cambiará, no ha cambiado, aparentará haber cambiado algunos de sus dogmas, pero no, Roma no ha cambiado ni cambiará. No cambiará ninguno de sus dogmas que están apoyados por los padres como Tomás de Aquino, Agustín de Hipona, y no van a cambiar acerca de esta blasfemia de querer seguir dando indulgencias para el perdón de los pecados. ¿Qué es lo que hizo también Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que descansa? Él también dio indulgencias para el Congreso Mundial de Jóvenes que hubo en Brasil, dio indulgencias también para los jóvenes que asistan a ese congreso, tendrían también el perdón de sus pecados. Imagínense. Repito, Roma no ha cambiado. Roma no cambiará. La Iglesia Católica Romana, en su programa ecuménico de querer unir a todas las iglesias, simplemente te dice: ven, únete conmigo, no importa las diferencias doctrinales que tengamos. Si tú eres un cristiano que crees que solamente se recibe el perdón de Dios, de parte de Dios, a través de un arrepentimiento sincero, una confesión sincera y una conversión sincera, está bien, quédate con eso. Pero nosotros, dice Roma, nosotros seguiremos dando indulgencias, nosotros seguiremos dando no solamente indulgencias por los vivos, sino también indulgencias por los muertos que según Roma están en el infierno, están en el purgatorio, imagínense. Estas indulgencias son también para los que están en el purgatorio, los muertos, que es otra gravísima mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, los muertos están descansando. ¿Están descansando hasta cuándo? Hasta la segunda venida de Cristo.
O sea, el perdón de Dios es mientras tú vivas. Repito, el perdón que Dios nos otorga es mientras nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque según Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, leo esta contundente declaración para los que de corazón sincero aceptan la Biblia como la palabra de Dios. Dice, leo Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Hasta cuándo? Hasta la resurrección. Cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 10 dice, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o sea, en el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, no hay nada, un estado de inconsciencia total. Por eso, repito, esta declaración de la indulgencia plenaria no es otra cosa que una blasfemia contra Dios. Es tomarse un atributo que solo le pertenece a Dios. Mi querido amigo, que esto sirva de reflexión para nosotros. Roma no ha cambiado, Roma no cambiará, y lo mejor que tú puedes hacer como un cristiano sincero, o no importa de la denominación de la cual tú eres, es ve a la palabra de Dios, ve a las sagradas escrituras, y con oración diles, Señor, muéstrame a la luz de tu palabra. Yo quiero conocer lo que tú dices a través de tu palabra. Y ayúdame no solamente a entender tu palabra, sino a obedecer tu palabra y a compartir tu palabra también con otras personas. Un grande abrazo para ti. Nos vemos en nuestro próximo video. Hemos querido hacer un paréntesis hoy a manera de reflexión, porque en el siguiente video estaremos entrando a ver cuáles son los eventos finales que nosotros tendremos que encarar en estos últimos días. El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.